damos muchas gracias. Yo te doy muchas gracias por poder ver nuevamente a mis hermanos. Te doy muchas gracias porque los puedo ver, Señor, con gozo. Puedo ver, Señor, sus vidas con ánimo, no exento de luchas ni de adversidades, pero con la perspectiva de quién eres tú, Señor, que eres quien suples toda necesidad de nuestras vidas. Tú eres quien velas por la situación y circunstancias de nuestras familias. Tú eres quien proteges, tú eres quien provees, Señor, para cada una de las necesidades. Y reconocemos, Señor, tu obrar en medio de nosotros y te damos muchas gracias. Bendice, Señor, este tiempo. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este tema es muy interesante, aunque ya lo habíamos tocado cuando estudiamos el libro de Mateo. Habíamos hablado un poco acerca del día de reposo y ver que el Señor es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del sábado, Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la creación, Él es el Señor de absolutamente todo, ¿verdad? De nosotros. Y antes quisiera hacer un comentario, un resumen de lo que hemos estado viendo y darnos cuenta para poder entender esta escena. En el capítulo 1, ¿de qué nos habla el Evangelio según San Juan? ¿Se acuerdan? El verbo se hizo carne. O sea, ¿de quién era el Hijo de Dios, o quién es el Hijo de Dios en su preexistencia, en la eternidad, ¿no? Y cómo se encarna, cómo ese Dios, el Dios Todopoderoso que existe en la eternidad como Hijo, toma cuerpo y vive y habita entre los seres humanos, ¿no? Y que ese Dios hecho carne, en toda su gloria, tuvo un precursor, que fue Juan el Bautista, ¿no? Y que inmediatamente entrando en el capítulo 2 lo vemos a ese Dios encarnado haciendo un milagro, el primero de los milagros que menciona la Biblia. El resultado del milagro, ¿cuál fue? No el milagro como tal, el resultado del milagro. ¿Qué pasó después de que el Señor hizo un milagro? Todos creyeron en Él, ¿verdad? No todos creyeron. ¿Quiénes creyeron en Él? ¿Quiénes aumentaron o fueron graduándose en su fe? Los discípulos, ¿verdad? Y enseguida después entra al templo, tira las mesas, vuelca las mesas, el dinero, hace todo un relajo, un alboroto allí, y la pregunta es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Danos una señal. Y él habla y dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, ¿no? Ahora, después de ese milagro, y después de la entrada al templo y la purificación del templo, empiezan ciertas entrevistas y ciertos encuentros en los cuales me gustaría que nos detengamos un tiempito, un buen tiempo. Porque esos encuentros nos muestran el corazón de Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús para con el hombre? ¿Qué es un corazón misericordioso? Y inmediatamente en el capítulo 3 nos va a mencionar que el primer encuentro que el Señor Jesús tuvo, no lo buscó Él. Él probablemente estaba cansado de todo un día de labores, de anunciar el reino, y se había ido a descansar. No sabemos a la casa de quién. Se había ido a descansar. Al mismo tiempo, un hombre que era del grupo del principal de los israelitas, era del grupo del Sanedrín, religioso, maestro de los gentiles, era Rabí. ¿Quién es? Nicodemo. Probablemente igual pudo haber tenido un día medio saturado de actividades, ¿no les parece? Como rabino, ¿no? Entonces llega la noche, probablemente ambos estaban cansados, ¿de acuerdo? Y de repente este hombre llega de noche. No sabemos por qué llega de noche. Unos dirían que llega de noche porque no quería que los otros fariseos lo vieran. No sé, la verdad no estoy diciendo que no, ni lo afirmo, ni mucho menos. Soné como político, ¿verdad? Sino todo lo contrario.
Y este hombre se presenta a Jesús de noche y utiliza una palabra interesante que dice, sabemos. O sea que era más de uno, ¿no? Y probablemente todos. Y va Jesús de noche. Y el Señor, ¿tiene hora para eso? Le dijo a Nicodemo, oye, por favor, ya la hora de trabajo se terminó, ya estás muy cansado y yo también estoy muy cansado. ¿Qué te parece si lo dejamos? Hacemos una cita para mañana, así como hoy día se hacen citas en algunas iglesias grandes. Haces cita con uno de los pastores y te dan cita, como el Seguro Social, a 3 meses, ¿verdad? Ya cuando eso se divorciaron, ya cuando eso el hijo se fue de la casa, ya cuando llega la cita, ¿no? Jesús así fue, ¿no? No. Él tenía hora. Él se medía por las horas, ¿no? ¿Cómo era su corazón? Misericordioso, abierto. Y no importaba la hora. Él atendió la petición de este hombre, la necesidad de este hombre, ¿verdad? Y como resultado, este hombre fue alcanzado para la gloria de Dios. Y eso es un desafío para nosotros, hermanos. Nuestro corazón tiene que estar abierto a la necesidad de la gente que no tiene al Señor. Tiene que estar abierto a la necesidad del corazón del individuo, del hombre y la mujer que está quizás en angustia y que no haya hora para eso. Les he platicado un poco acerca del doctor Moody, no sé si alguno ha escuchado hablar de Dwight Ludwig Moody, y que él se había propuesto en su corazón repartir folletos todos los días, folletos evangelísticos, y por X o por Y en una ocasión él no repartió un folleto, no había hablado de Cristo a nadie en ese día, y se acordó en la noche y salió, agarró su folleto y salió a la calle. Y a esa hora de invierno en Chicago, ¿a quién va a encontrar? Nadie. Y caminaba por las calles de Chicago y no encontraba a nadie, hasta que a lo lejos divisó un cuerpo, una persona, y se fue acercando a la persona, y era una mujer que estaba parada en un lugar esperando que llegara alguien para que la recogiera y la llevara a su casa. Y imagínense usted, a esa hora de la noche, en invierno, y Dwight Ludwig Moody tenía aproximadamente 1,95 de estatura y pesaba como 130 kilos de peso. Y yendo hacia ella, ¿qué habrá pensado la mujer? Me va a hacer daño, ¿no? Y Moody venía casi corriendo hacia ella, y cuando esta mujer vio de cerca a Moody, patas para que te quiero, y que sale corriendo esa mujer. ¿Y qué cree que hace Moody? Va tras ella. Y ahí la mujer corriendo y Moody detrás de ella corriendo, y la mujer mirando para atrás y ve que ya casi la alcanza y le mete turbo. Y de repente, de correr, llega a una puerta, a la puerta de su casa, empuja la puerta de su casa, se mete, y el doctor Moody, ¿qué hace? Se mete a la casa y llega a la puerta de su recámara. Esta mujer abre la puerta de la casa, y ¿qué hace Moody? Se mete por la puerta de la recámara de la mujer, y esta mujer dice, pues ya hasta aquí llegué, y se tira debajo de la cama, ¿verdad? Y el doctor Moody se agacha en la cama y le tira el folleto y le dice, Cristo le ama. Para no ser larga la película, esta mujer se convierte a Cristo. No sé si se convirtió a Cristo de miedo, no sé, pero se convierte al Señor. Él entendió que no había hora para eso. Que un corazón misericordioso mira la necesidad del perdido y siente compasión por el perdido. Así fue este encuentro con Jesús, capítulo 3. Un corazón necesitado, un religioso necesitado, ¿verdad? Y él llega a los pies del Señor. Y si vas al capítulo 4, encuentras otra historia, pues, parecida en cierto sentido, pero completamente opuesta en otro sentido. Es la historia de la mujer samaritana. Y hemos hablado un poquitito en tiempos pasados de este capítulo 4. Jesús entiende que había problemas porque la gente lo estaba comparando ¿con quién? Lo estaba comparando con Juan el Bautista.
Y los fariseos estaban muy alborotados, los sacerdotes estaban muy alborotados, y Jesús entiende esa situación, y Jesús se va de Jerusalén y va rumbo a Galilea. Pero para llegar al norte de Galilea, ¿dónde tenía que pasar Jesús? Tenía que pasar por Samaria. Y el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿era necesario geográficamente? No, porque lo podía rodear. De hecho, los judíos eso hacían. Rodeaban para no pasar por la tierra de Samaria, ¿no es cierto? Eso hacían. Ahora, ¿y por qué era necesario quizás? Pues quizás porque allí en ese lugar iba a encontrarse una mujer necesitada, una mujer insatisfecha, una mujer un poco libre en sus decisiones, pero a final de cuentas insatisfecha. ¿Y qué hace Jesús? Va hacia ese lugar y se sienta en el pozo. ¿Y quién empieza la conversación? Jesús. Y le dice, dame de beber, ¿no? Y empieza ahí una serie de cosas interesantes, porque dice, habían 3 razones para que Jesús no hablara con esta mujer. 3 razones. ¿Cuál era la primera? Era samaritana. Era mujer, para empezar era mujer. Y no podían hablar públicamente hombres y mujeres. El hombre tenía que caminar adelante y la mujer atrás. Así que la primera barrera que se rompió fue la barrera cultural. No podía hablar con una mujer. En segundo lugar, esa mujer era samaritana. Había otra barrera de racismo. No había posibilidad de platicar con ella. Y la tercera excusa o obstáculo es que esa mujer era de carne ligera.